Hola, gracias por estar nuevamente por acá. En este video vamos a continuar con nuestra serie de introducción a la electrónica y en este video particular vamos a hablar sobre aspectos básicos de electrónica digital. Vamos a ver las definiciones y algunas características de lo que son los niveles lógicos y vamos a empezar con el tema de compuertas lógicas. Muy bien, empezamos por definir qué es electrónica digital. Electrónica digital es una parte de la electrónica en la cual los sistemas están codificados para tener únicamente dos posibles estados. Esos estados se conocen como 0 y 1 y el sistema en realidad se llama sistema binario. A estos dos estados también se les conoce como valores lógicos, a los estados 0 y 1. Al valor 1 también le podemos llamar true, de verdadero, o high. Al valor 0 también le podemos llamar false, de falso, o bien low. Entonces, cuando escuchemos el término high o low, significan 1 y 0 respectivamente. Esto cuando utilizamos la lógica positiva en la electrónica digital. Existen algunas formas más teóricas que prácticas en las cuales se utiliza lógica negativa y acá los valores se invierten en donde 0 es true o 0 es la presencia de voltaje y 1 es la ausencia de voltaje. Sin embargo, de ahora en adelante vamos a continuar utilizando lógica positiva, ya que en la práctica es la que realmente se utiliza. Entonces quedamos con los valores de 1 como true, 1 como la presencia de voltaje y 0 como la ausencia de, bueno, más o menos ausencia de voltaje, ya casi vamos a explicar esto, o bien el valor falso. Ok, volviendo al tema de voltaje, vamos a ver cómo se determinan cada uno de estos estados. Cuando tenemos, o para decir que un estado está en valor 1, es porque se encuentra en un rango, vamos a utilizar por acá el puntero, se encuentra en un rango entre un máximo y un mínimo. Entonces, por ejemplo, o la fórmula, digamos, sería 1 va a ser cuando el voltaje de un circuito o el voltaje de una entrada está entre un máximo y un mínimo. Igualmente para el 0. El 0 vamos a definir un voltaje máximo y un voltaje mínimo en el cual vamos a entender que eso es un 0. Como ven acá dice VHmax, H significa high, el voltaje máximo de high y el voltaje mínimo de high. Y por acá tenemos 0, en el cual tenemos VLmax, que significa el rango que está entre un voltaje máximo para low y un voltaje mínimo para low. Cualquier valor que no se encuentre en estos rangos entre VHmax, VHmin o entre VLmax y VLmin son valores inválidos o indefinidos. Son voltajes que no tienen, que no son válidos. Si esto está empezando a sonar un poco complicado, al meter estas, que en realidad no son fórmulas, simplemente es un ejemplo, vamos a utilizar valores reales, números de voltajes. Y para esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en el cual vamos a ver cuáles son esos valores lógicos para tres tipos diferentes de circuitos. Como podemos observar acá, tenemos tres tipos de circuitos y en este caso vamos a asumir que ellos van a funcionar con 5 voltios como valor máximo. Entonces, estos tres tipos de circuitos, TTL, CMOS y HC, son tipos de circuitos digitales y como cualquier circuito de electrónica digital, pueden tener dos valores. Pueden estar en low o 0 o en high y 1. Entonces, cuando estamos con circuitos TTL, para usarlo como un ejemplo, cuando tenemos voltajes entre 0 voltios y 0.8 voltios, decimos que estamos en low.
Cuando tenemos voltajes entre 2 y entre 5 voltios, estamos en high, o sea, un 1. Eso significa que el sistema siempre debe estar en un voltaje entre 0 y 0.8 para indicar que es un valor 0, o entre 2 y 5 voltios para indicar que es un valor 1. Si, por ejemplo, en este tipo de circuito TTL, tuviéramos un voltaje de 1.5 voltios, es un valor inválido, es indefinido, porque no se encuentra ni en el rango de low ni en el rango de high. Entonces es importante entender que en estos tipos de circuitos siempre los valores tienen que estar en los rangos de low o de high, porque únicamente podemos tener esos dos valores, no existen otros valores diferentes. Para los circuitos de tipo CMOS, los valores de low son cuando estamos entre 0 y 1.5 voltios, y los valores de high es cuando estamos entre 3.5 y 5 voltios. Nuevamente, cualquier valor fuera de estos dos rangos son indefinidos, son valores no válidos. Y para los circuitos HC, lo que tenemos es que el low es entre 0 y 1 voltios y el high o el 1 es entre 3.5 y 5 voltios. Entonces, de esta forma es como definimos los valores lógicos para que cuando tenemos rangos de voltajes, vean que en todos estos tipos de circuitos podemos tener rangos de voltajes entre 0 y 5 voltios, pasando por todos sus valores intermedios. Entonces, esos valores los codificamos como 0 o 1, dependiendo de cuánto voltaje tenga, de cuál sea su valor. Nuevamente, ¿verdad? Cualquier valor que no se encuentre en el rango aceptado para cada tipo de circuito es un valor indeterminado, es un valor inválido. Y lo que sucede acá es que los circuitos pueden comportarse de forma inesperada, no van a comportarse tal y como nosotros esperamos que se comporte según la configuración que hagamos. Muy bien, para continuar, vamos a hablar de algo muy importante que son las compuertas lógicas. Entonces, vamos a iniciar definiendo o explicando que los circuitos electrónicos digitales se componen de cientos, miles o millones de señales, o sea, de valores lógicos, que son concurrentes y que cambian de un estado a otro en fracciones de segundo. Los circuitos digitales básicamente son ceros y unos cambiando su estado de forma muy rápida, de cientos, de miles o de millones de veces por segundo. Estos circuitos además están compuestos por algo que se llaman compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas son de los dispositivos más básicos, de nivel más bajo, y realizan operaciones lógicas en sistemas binarios. Y ya casi vamos a explicar cuáles son estas operaciones lógicas que realizan estos pequeños dispositivos. Estas compuertas o compuertas lógicas son la base para la construcción de circuitos más complejos y además están creadas a partir de transistores. Existen muchos tipos de compuertas, entre las que encontramos NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR y otras que no vamos a mencionar en este momento, pero existen gran variedad. Vamos a estar explicando estas de acá, que son como las más importantes. Sin embargo, antes de explicar las compuertas, debemos empezar por entender qué son los transistores. Y para esto vamos a pasar a la siguiente. Por acá tenemos cómo se ve un transistor. Hay diferentes formas, hay diferentes encapsulados para los transistores, pero uno de los más populares es este tipo de encapsulado. Lo vamos a ver con esta forma, con una numeración por acá. Esa numeración define qué tipo de transistor es y qué función tiene. Sin embargo, de esto lo más importante que quiero ver es que normalmente los transistores vamos a encontrarlos, los más básicos, con 3 patas o 3 conectores o 3 pines por acá. Eso es algo importante porque para lo que viene más adelante vamos a entender qué son estos 3 pines. Entonces, un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada.
Entonces, un transistor básicamente va a tener una entrada, una salida y una otra señal que le indica cómo funcionar o cómo trabajar. Por acá vamos a ver esta pequeña animación para tratar de entender cómo funciona un transistor. Las tres patas del transistor que vimos anteriormente van a estar representadas por esta línea de acá y esta otra línea de acá. Y esta parte roja vamos a entenderla como el transistor o la parte negra del transistor. Si volvemos un momento a la diapositiva pasada, entonces esta parte negra va a ser la que está representada por esta partecita roja de acá. Entonces tenemos una entrada y una salida por acá y tenemos una señal que indica cómo se debe comportar. En este caso, este transistor lo que va a hacer es que él va a tener una puerta por acá, una compuerta, un material semiconductor, el cual permite el paso de electrones entre la entrada y la salida cuando le es aplicada una corriente eléctrica por este canal, por esta puerta de acá. Entonces imaginémonos como una puerta cualquiera, que se mantiene cerrada, pero se abre cuando se aplica una corriente eléctrica por este canal de acá. Entonces, por acá, cuando tenemos, por aquí vamos a tener una entrada, aquí eso representa la corriente eléctrica fluyendo, pero la puerta se mantiene cerrada. ¿Por qué está cerrada? Porque por aquí, por este canal, no hay un flujo de electricidad, un flujo de corriente eléctrica. Cuando le aplicamos la corriente eléctrica, aquí en este momento de la animación, ya la entrada está energizada, la entrada tiene corriente eléctrica. Cuando le aplicamos un flujo de electrones o le aplicamos una corriente eléctrica a esta puerta, lo que sucede es que se energiza y permite el flujo de electrones hacia la salida, permite el flujo de la corriente eléctrica hacia la salida y por lo tanto la electricidad fluye hacia la salida. Entonces, cuando no hay una corriente eléctrica por acá, el flujo entra, pero de acá no pasa, de la entrada no pasa, porque la puerta se mantiene cerrada. Cuando se aplica el flujo de electricidad sobre este canal de acá, la puerta se energiza, se abre y permite que los electrones o que la corriente eléctrica más bien fluya hacia la salida. Entonces tenemos una entrada, una señal que me indica si la puerta debe estar abierta o cerrada y una salida de la electricidad. Eso es en términos muy sencillos y utilizando una terminología coloquial. No son los términos técnicos correctos, sin embargo, lo hice de esta forma para poder entender más fácil cómo funcionan los transistores. Una vez que entendemos el funcionamiento de los transistores, podemos pasar a estudiar las compuertas lógicas. La primera de ellas, la primera que vamos a analizar, se llama AND. La compuerta AND es un dispositivo electrónico que tiene dos entradas y una salida. Como todos los dispositivos digitales, los valores que pueden tomar sus entradas o sus salidas son únicamente 1 y 0. No tenemos otros posibles valores. Entonces, el comportamiento de la AND, de este tipo de compuerta, la salida va a depender, y en todas las compuertas, la salida va a depender de las entradas. En el caso específico de la compuerta AND, produce una salida 1 cuando sus dos entradas también son 1. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tenemos dos entradas, una entrada A y una entrada B, tenemos 4 posibles combinaciones. Que la entrada A sea 0 y la entrada B sea 0, que la entrada A sea 0 y la entrada B sea 1, que la entrada A sea 1 y la B sea 0, y que ambas sean 1. En el caso de la compuerta AND, siempre va a producir un 0, excepto cuando A y B ambos son 1. Es el único caso en que la compuerta produce una salida de 1. Entonces, de ahora en adelante vamos a entender que todas las compuertas lógicas, su salida depende de lo que reciban como entrada.
En el caso de la AND, se conoce como una multiplicación lógica. Y si tenemos las entradas A y B, la operación binaria aquí sería A por B, que produce la salida. ¿Ok? ¿Cómo funciona la compuerta AND? Bueno, básicamente funciona con dos transistores. Si recordamos, cuando vimos la parte del funcionamiento de los transistores, teníamos algo como esto. Entonces, por aquí tenemos un transistor y por acá tenemos otro transistor. Entrada, salida, y la señal que le indica al transistor si abre o no la puerta. Entonces, cuando para una compuerta AND son dos transistores funcionando de esta forma. En este caso están puestos en serie. ¿Qué significa eso? Que ambos transistores tienen que abrirse para que la señal pase, para que se produzca un 1. En el caso de la compuerta AND, cuando tenemos 0 y 0, o sea que en la entrada A tenemos un 0 y la entrada B tenemos también un 0, lo que produce es un 0, o sea, no hay corriente eléctrica, un voltaje de 0 voltios. La entrada de la corriente viene por acá, pero de esta puerta no pasa, porque ambas entradas son ceros y la puerta del primer transistor está cerrada, igual que la del segundo transistor. Entonces, ambas puertas cerradas, la electricidad no pasa. Cuando tenemos 0, 1, en este caso, la compuerta del transistor B se abre, pero por la entrada no está llegando ninguna electricidad. ¿Por qué no? Porque la primera compuerta está cerrada porque el primer valor es 0. La corriente eléctrica ingresa por acá, pero no puede pasar de esta puerta. Entonces, cuando tenemos el valor A en false y el valor B en true, la señal sigue siendo 0 porque la corriente eléctrica no puede llegar. Por otra parte, cuando tenemos 1 y 0, o sea, la primera entrada o A en true y la segunda entrada o B en false, tenemos una salida también de 0. ¿Por qué? Porque la corriente entra por acá, esta señal indica que la compuerta se tiene que abrir, que la puerta se abre y pasa hacia el segundo transistor. Sin embargo, la puerta del segundo transistor está cerrada porque la señal de entrada es false y la electricidad o la corriente eléctrica no puede seguir su camino por la salida. Por eso, cuando tenemos 1 y 0, tenemos una entrada también de false. Y la última combinación posible es cuando tenemos 1 y 1. Cuando tenemos 1 y 1, la corriente eléctrica entra por el primer transistor, la puerta está abierta dado que A está en true, continúa hasta el segundo transistor en donde B está en true, entonces la corriente eléctrica puede seguir hacia la salida. Así es como funciona la compuerta AND y es muy fácil de entender su funcionamiento con dos transistores. Continuamos con la compuerta OR. La compuerta OR, igual que la anterior, tiene dos posibles entradas y una única salida. Y tiene las mismas 4 posibles combinaciones, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. La compuerta OR representa una suma lógica y su salida, siempre que alguna de sus entradas sea 1, su salida también va a ser 1. O sea, la única forma de que produzca una salida de 0 es cuando ambas entradas son 0. Si vemos acá, cuando ambas entradas son 0, produce un 0. Y cualquier otra posible combinación, ya sea 1, 0, 0, 1 o 1, 1, también van a producir un 1. El funcionamiento de la compuerta OR creada con transistores es de la siguiente forma. Para este caso, vamos a tener dos transistores, en este caso el 1 y el 2, y ellos van a estar puestos en paralelo, a diferencia de la compuerta AND, en la cual teníamos los transistores en serie. Acá están en paralelo. Entonces el funcionamiento es más o menos como lo podemos ver a continuación. Cuando tenemos el flujo de la energía entrando por acá, por la entrada,
va a llegar hasta la compuerta del primer transistor, pero también va a llegar hacia la compuerta del segundo transistor. Se van a alimentar ambos en el momento en que reciba una entrada. Para este caso tenemos las señales A y B en false. Por acá tenemos A en false y B en false. Por lo tanto, esta compuerta no deja pasar la electricidad hacia la salida, ni esta otra tampoco deja pasar la electricidad hacia la salida. Entonces acá tenemos el 0, 0. A en false, B en false sería 0, 0. Por otro lado, acá podemos observar el funcionamiento de la compuerta OR, pero con 0 y 1. Eso significa que el primer transistor está recibiendo 0 como entrada y el segundo está recibiendo un 1 como entrada. En este caso, quien está dejando pasar la corriente eléctrica hacia la salida es el segundo transistor, que es el que tiene un 1. ¿Por qué? Porque la electricidad está entrando por acá por la entrada, pero esta señal le está indicando que deje abrir o deje pasar la corriente a través de esta compuerta y la electricidad, el flujo de corriente eléctrica en este caso, va hacia la salida. Entonces, para la compuerta OR con valores de 0 y 1, tenemos que su valor es un 1. Por otro lado, acá tenemos la compuerta con 1 y 0, cuya salida también es 1. ¿Por qué? En este caso, porque es el primer transistor que está en true, su entrada o su señal de entrada está en true y deja pasar la electricidad hacia la salida. En este caso, el segundo transistor tiene la compuerta cerrada porque está en false, la entrada está en false. Sin embargo, eso no afecta porque la corriente eléctrica puede tomar este camino a través del primer transistor hacia la salida y con esto generar una salida de 1 también. Y por último, tenemos la compuerta OR, pero con los valores de 1 y 1. En este caso, lo que podemos observar es que la corriente eléctrica entra por la entrada, alimenta ambos transistores y ambos tienen su compuerta abierta, por lo cual la electricidad puede fluir por cualquiera de los dos transistores, el primero o el segundo, y por tanto la compuerta OR con 1 y 1 también genera un 1. Continuando con otras compuertas, tenemos la compuerta NOT, que también es conocida como un inversor. La compuerta NOT únicamente tiene una entrada y una salida, y su función, como su nombre lo indica, es invertir la señal de entrada. ¿Qué significa invertir la señal de entrada? Que por la salida va a enviar el valor opuesto al que entró. O sea, si entró un 0, sale un 1. Si entró un 1, sale un 0. Entonces, básicamente, el NOT es una negación de la entrada. Por otro lado, tenemos otras compuertas, por ejemplo, la XOR o la XOR, que es una compuerta que tiene dos entradas y una salida y se comporta de la siguiente forma. Produce un 1 si sus dos entradas no tienen el mismo valor. ¿Qué significa esto? Que ella va a producir un 1 cuando sus entradas tienen valores distintos. O sea, cuando A es 0 y B es 1, o cuando A es 1 y B es 0. Por acá, cuando A es 1 y B es 0, o cuando A es 0 y B es 1. Si sus valores son distintos, esta compuerta va a producir un 1. Si sus valores son iguales, o sea, 0, 0 o 1, 1, la compuerta va a producir un 0. Es una compuerta de dos entradas y una salida que envía un 0 cuando sus entradas son iguales y un 1 cuando sus entradas son diferentes. La siguiente compuerta que vamos a analizar es la compuerta NAND. Es una compuerta también de dos entradas y una salida y básicamente es la inversa de la compuerta AND. O sea, produce una salida de 0 cuando sus dos entradas son 1. Y para todos los demás casos, produce una salida de 1. Si observamos la tabla, podemos ver que cuando ambas entradas son 1, esta compuerta da como salida un 0. Y cuando tenemos cualquiera de las otras combinaciones, esta compuerta va a producir una salida de 1.
Por lo tanto, es exactamente el contrario de la AND. Entonces la NAND se conoce como la negación de la compuerta AND. Y la última compuerta que estaremos analizando en este video es la compuerta NOR. La compuerta NOR es también una de dos entradas y una salida que produce una salida 0 cuando alguna de sus entradas tiene un 1 y produce un 1 cuando sus dos entradas son 0. Entonces, básicamente, esta compuerta NOR es la inversa del OR. Cuando el OR envía un 1, la NOR envía un 0. Para 0, 0, la NOR envía un 1. Para 1, 0 envía un 0. Para 0, 1 envía un 0. Y para 1, 1 envía un 0. Y pues vamos a continuar en un siguiente video con algunos ejemplos prácticos en los cuales vamos a estar poniendo en uso algunas de esas compuertas para verificar su comportamiento. Agradezco mucho que hayan sacado el tiempo para ver este video y nos escuchamos en los próximos.